Mi nombre es Andrés Ortega Garrido, trabajo en la Universidad degli Studi di Bergamo, en Italia, y voy a presentar la comunicación Distopía basada en hechos reales, Los vientos de Mario Vargas Llosa. Bien, este es un relato que se publicó en la revista Letras Libres, en el número 241, en la edición española, o 274, según la edición mexicana de esta misma revista, el 1 de octubre del año 2021. En realidad el relato está datado en Madrid el 15 de diciembre del 2020, casi un año antes de la publicación, y se presenta en esta misma revista como un cuento inédito, efectivamente, hasta ese momento el relato no había aparecido en ninguna otra publicación. Pertenecería a una rama de la literatura, que es la literatura distópica, y en cierto modo podemos decir que este relato se sitúa en la estela de lo que sería la gran literatura distópica del siglo XX, bien conocida por Vargas Llosa, por otra parte. Y en el caso presente, podemos decir que el escritor peruano presenta esta distopía como una exacerbación de los problemas del presente. En algunos otros relatos distópicos puede haber también un componente del mismo tipo. En el caso de Vargas Llosa es más que evidente. Deberíamos preguntarnos cuál es la colocación dentro de la obra, dentro de la producción de Vargas Llosa que podría tener este relato. En primer lugar, evidentemente pertenecería a la narrativa breve de este autor, y es el primer ejemplo de peso desde la narración Los Cachorros, que fue publicada en el año 1967. Desde ese momento básicamente no había publicado ningún relato, a excepción de lo que podría considerarse el antecedente más próximo, que sería El hombre de negro, también aparecido en la misma revista, Letras Libres, en el número 248, en el año 2019, aunque la fecha del cuento en este caso es 2015. Pero es interesante comprobar cómo después de una pausa de varias décadas, desde el año 67, que no había publicado ningún cuento, Vargas Llosa en cierto modo sorprende con estas dos narraciones. Y esta que nos ocupa, Los vientos, sería probablemente la que tendría mayor peso de las dos. ¿Cuáles son las preguntas de investigación que podríamos plantear? Por una parte, podríamos pensar si existen antecedentes de este género o subgénero literario en la obra de Vargas Llosa o no, si es una novedad absoluta el presentar un relato distópico. Y por otra parte, podríamos preguntarnos si los temas tratados en este relato se circunscriben a esta narración o en algún otro momento Vargas Llosa ha tocado estas temáticas. En general, cuando hablamos de la obra de Vargas Llosa, se suele clasificar su obra narrativa de manera general, como digo, dividiendo sus novelas entre novelas de la selva y novelas urbanas. Es decir, si la temática o la ambientación, mejor dicho, se sitúa en uno u otro ámbito. De hecho, si hacemos un repaso rápido de su producción narrativa, centrándonos en las novelas en sí, veremos que su primera novela, La ciudad de los perros, pues pertenecería a estas llamadas novelas urbanas, mientras que su siguiente novela, La casa verde, sería una novela de la selva. Conversación en la catedral, en cambio, sería novela urbana, mientras que Pantaleón y las visitadoras sería novela de la selva. La tía Julia y el escribidor, de nuevo, sería una novela urbana. La guerra del fin del mundo, en cierto modo, podría considerarse una novela de la selva, o al menos no es una novela que se desarrolle en ámbito urbano. La novela siguiente, que es Historia de Maita, vuelve a ser una novela urbana ambientada en la ciudad. De manera que efectivamente esta clasificación tiene sentido, ya que vemos además que Vargas Llosa alterna
esta ubicación general, digamos, de sus novelas. Si seguimos adelante podríamos continuar con una misma clasificación, no de manera tan clara como en este caso, donde se van alternando año a año. Y me he parado aquí porque precisamente Historia de Maita supondría un antecedente de narración distópica dentro de la obra de Vargas Llosa, claramente con toques pesimistas. La novela parece ambientada en un Perú que no corresponde al Perú real en realidad. Eh, y se podría pensar que estamos ante una especie de ubicación urbana en un Perú paralelo a la realidad. Por otra parte, en algunas novelas posteriores de Vargas Llosa, lo que sí podemos observar son visiones o concepciones que podríamos denominar positivas, ya sea del presente y del futuro, o del posible futuro dentro del tiempo de la narración, es decir, de los hechos que vendrían a continuación del tiempo narrativo, del tiempo de la historia. A este grupo pertenecerían, por ejemplo, El paraíso en la otra esquina, del año 2003, donde se habla tanto de Flora Tristán como de Paul Gauguin, como dos personajes que se enfrentan en cierto modo al mundo de su época, con una visión de futuro, sobre todo desde el punto de vista ideológico de Flora Tristán, que quiere cambiar el mundo. Así comienza la novela. De hecho, se estaría presentando una visión positiva de este tipo de luchas. Por otra parte, El sueño del Celta nos hablaría también de una visión positiva, en tanto en cuanto que trata de el independentismo irlandés y luchas encaminadas a conseguir la libertad. Por otra parte, El héroe discreto, que es una novela ambientada en nuestros días, digamos, en la época del presente, es una novela del 2013, presenta un Perú, digamos, donde ha triunfado el orden, la democracia, la libertad también económica, el liberalismo económico que defiende Vargas Llosa, y presenta una visión, en resumidas cuentas, positiva. Por otra parte, tendríamos un caso de distopía fuertemente negativa, que sería precisamente el cuento que nos ocupa del año 2021, escrito en el 2020, y que entroncaría en cierto modo con esa visión también pesimista de Historia de Maita y también de algunas de las novelas anteriores, aunque no tuvieran elementos distópicos como Conversación en la Catedral, por ejemplo. Por otra parte, como intento de respuesta a la segunda pregunta de investigación, es decir, estos temas son exclusivos del cuento Los vientos o existían anteriormente, se podían observar en algunos otros tipos de textos de la obra de Vargas Llosa. Pues la respuesta sería afirmativa en este caso, ya que tanto en su obra periodística como ensayística algunos de estos temas se pueden observar. Por una parte tenemos el comentario sobre Un mundo feliz, la novela de Aldous Huxley, que aparece en La verdad de las mentiras, que es una recopilación de comentarios acerca de obras literarias. Un mundo feliz, como se sabe, pues es uno de los ejemplos básicos de esta literatura distópica que evidentemente Vargas Llosa conoce y en este caso lo demuestra con este comentario. Y por otra parte, directamente en muchos artículos periodísticos publicados durante décadas, vemos que muchos de los temas que aparecen en Los vientos se han tocado. Tanto en los artículos publicados cada 15 días en la columna Piedra de Toque, como en algunos otros que se recopilaron en el volumen El lenguaje de la pasión del año 2000. También existe una recopilación de los artículos
bajo el título general de Piedra de Toque, en 3 volúmenes del año 2012. Y hay otro texto que se ha editado como ensayo, La civilización del espectáculo, del 2012, pero que en realidad está compuesto en su mayor parte de artículos periodísticos anteriores. Básicamente, en estos artículos es donde podemos rastrear muchas de estas temáticas que se tocan en los vientos y que podemos observar en determinados artículos periodísticos, como digo. ¿Cuáles serían esas temáticas? Por una parte, la dictadura de la imagen, que a su vez tendría una serie de ramificaciones internas. Por ejemplo, el tema del abuso de las pantallas, teléfonos, ordenadores, etc. A esto está unido el tema de la digitalización de la lectura, el auge del libro digital, aunque en la actualidad vemos que es menor, pero en todo caso es cierto que existe una gran cantidad de texto que se lee en pantalla y no en papel, ¿no? Por otra parte, también en el cuento se habla de la digitalización de la experiencia museística, es decir, se prefiere ver, observar, contemplar, como lo queramos decir, la obra de arte en un libro o en una pantalla y no en el museo. De la misma manera se toca el tema de la digitalización de la experiencia musical, es decir, los personajes en un momento del cuento se dice que básicamente asisten a una representación operística y la mayor parte del tiempo la dedican a perderse, digamos, en los meandros de los comentarios que a través del teléfono presenta el propio teatro, ¿no? En vez de centrarse en lo que sería el espectáculo en sí, el espectáculo musical. Otro de los grandes temas es la infantilización de la sociedad, el dominio del espectáculo sobre la alta cultura y también se ve como en el relato se comenta el triunfo del circo y de los dibujos animados como los grandes núcleos, digamos, del entretenimiento. Y son temáticas, como digo, que se han tocado en artículos anteriores. A todo esto está unido también el tema de la pérdida de peso específico que ha sufrido la cultura, según Vargas Llosa, y que está claramente presente en el relato también. Por otra parte, la banalización y la negación del sexo, que son temáticas presentes en el relato, también han sido, como digo, tema de algunos artículos anteriores por parte de Vargas Llosa. En conclusión, que podríamos decir que la mayor parte de las temáticas presentes en este relato se encuentran asentadas en textos ensayísticos anteriores. La distopía que plantea Vargas Llosa en forma literaria en realidad presenta pensamientos profundos de Vargas Llosa, que son fruto de una larga maduración, como pone de manifiesto el hecho de que se pueden encontrar a lo largo de artículos escritos en las últimas décadas. Y en general todas estas temáticas corresponderían a una exacerbación de alguno de estos aspectos. Y por último podríamos concluir diciendo que el relato encajaría perfectamente en la obra de Vargas Llosa, no es un ejemplo aislado, ya que tenemos ese antecedente, si queremos llamarlo así, que sería Historia de Maita, donde se presenta ese escenario, en cierto modo, desolado y distópico de Perú. Bien, muchas gracias y estoy a su disposición para cualquier pregunta.